Me llamo Elena Soler. Durante casi una década, mi hogar no tuvo coordenadas fijas. Fui enfermera de emergencias en zonas de conflicto y misiones humanitarias desde los campos de refugiados en Sudán del Sur hasta las aldeas remotas tras terremotos en Nepal. Mi vida cabía en una mochila de lona y mi propósito se resumía en una sola palabra: resistencia. Aprendí a coser heridas bajo el sonido de la artillería y a encontrar silencio en medio del caos más absoluto. Pero, irónicamente, la batalla más difícil no la libré en un país lejano, sino en el comedor de mis padres, frente a una vajilla de porcelana y un silencio que cortaba más que cualquier bisturí. Era una noche de otoño en Barcelona, el tipo de noche donde la humedad del Mediterráneo se te pega a los huesos. Estábamos en el ático de mis padres en el Paseo de Gracia, un lugar donde el lujo es tan natural como el aire. Mi padre, Ricardo, un hombre cuyo éxito en el sector inmobiliario se reflejaba en la rigidez de su postura, servía un vino que costaba más que mis suministros médicos de un mes. Mi madre, Beatriz, mantenía esa elegancia gélida que siempre me hizo sentir como una mancha de barro en un lienzo blanco. Y luego estaba mi hermana, Valeria. Valeria tenía 30 años y una vida diseñada para ser fotografiada. Era influencer de bienestar, aunque su único esfuerzo diario consistía en elegir el filtro adecuado para sus zumos verdes. Esa noche el aire vibraba con una electricidad distinta. Mi padre dejó la copa sobre la mesa y anunció que le había comprado a Valeria un loft en el barrio de Sarriá. 2 millones de euros. Vistas a toda la ciudad, domótica de vanguardia. Es una inversión en tu marca, cariño, dijo mi padre, acariciando el hombro de Valeria. Necesitas un entorno que refleje quién eres. Valeria sonrió, esa sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. Luego todos me miraron a mí. Yo llevaba un jersey viejo y las manos todavía ásperas por él desinfectante de hospital. Elena, dijo mi madre, su voz suavizada por una condescendencia que dolía más que un grito. No nos hemos olvidado de ti. Sabemos que siempre has preferido lo rústico, lo difícil. Mi padre deslizó un sobre marrón hacia mí. Dentro no había fotos de un loft moderno. Había escrituras de una propiedad en las profundidades de la Sierra de Gata, en Extremadura. Un olivar abandonado, una casa de piedra que se caía a pedazos y hectáreas de tierra seca que nadie había cultivado en 30 años. Es el antiguo terreno del abuelo, dijo mi padre. Legalmente es tuyo. Es tu oportunidad de encontrarte, ya que parece que no te interesa la vida real. Recuerdo que mi madre se inclinó y, con una voz que pretendía ser un consejo, pero era una sentencia, susurró: a la hija inútil se le dan las cosas inútiles. Elena. Así no tendrás que sentirte presionada por el éxito de tu hermana. En ese momento algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi espíritu. Fue el cordón umbilical de la necesidad de su aprobación. Acepté las escrituras. No por gratitud, sino porque en ese terreno muerto vi un reflejo de mi propia alma. Descuidada, sedienta, pero con raíces que nadie había logrado arrancar. Llegué a la Soledad, así se llamaba la finca, en un viejo todoterreno cargado con mis pocas pertenencias. El paisaje era una paleta de ocres y grises. Los olivos centenarios parecían esqueletos retorcidos suplicando un poco de agua. La casa no tenía luz ni agua corriente, el techo del establo se había hundido y el aroma predominante era a polvo y olvido. Pasé la primera semana llorando. No de tristeza, sino de agotamiento acumulado. 10 años de salvar a extraños me habían dejado vacía. Pero el silencio de la sierra empezó a filtrarse en mí. Era un silencio vivo, profundo, que te obligaba a escucharte. Empecé por lo básico. Con mis ahorros limitados compré herramientas. Pasé meses
desbrozando zarzas que me cortaban las manos, pero cada metro de tierra que liberaba se sentía como una pequeña victoria sobre mi propia depresión. Aprendí de un vecino anciano, don Anselmo, que los olivos no mueren fácilmente, solo entran en un sueño profundo cuando el mundo deja de quererlos. La tierra es como las personas, niña, me decía Anselmo mientras me enseñaba a podar. Si solo miras lo que produce, te decepcionará. Pero si miras lo que es capaz de aguantar, la respetarás. Decidí que la soledad no sería una explotación agrícola. Sería un refugio. Usando mis conocimientos de enfermería y mi pasión por la fitoterapia, empecé a plantar hierbas medicinales entre los olivos, lavanda, romero, tomillo, caléndula. Transformé el antiguo establo en una sala de meditación con ventanales que daban al valle. No fue fácil. Hubo inviernos donde el frío me calaba hasta el alma y noches donde cenaba una lata de atún junto a una estufa de leña, preguntándome si mis padres tenían razón. Si yo era, en efecto, la hija inútil en medio de una nada. Inútil. Pero entonces empezaron a llegar. Primero una excolega del hospital quemada por el estrés. Se quedó una semana ayudándome a recoger aceitunas y se fue con luz en los ojos. Luego un veterano de guerra que no podía dormir. Los olivos de la calma, como empecé a llamar al proyecto, se convirtieron en un secreto a voces entre personas que necesitaban reconstruirse. Para el tercer año, el refugio de los olivos era una realidad vibrante. No era una empresa de lujo, era un lugar de sanación. Había rehabilitado la casa principal con materiales ecológicos. Las redes sociales, irónicamente, se hicieron eco de mi historia, pero no por filtros de belleza, sino por la autenticidad del dolor y la recuperación. Un día recibí un correo de Vitalia Global, una de las mayores firmas de bienestar y salud del mundo. Querían visitar el refugio. No para comprarlo y destruirlo, sino para convertirlo en su sede insignia de retiros de resiliencia. La cifra que pusieron sobre la mesa me hizo temblar, 5,2 millones de euros por una asociación mayoritaria, manteniéndome a mí como directora creativa y ejecutiva. Mantuve el trato en secreto. Necesitaba que los cimientos estuvieran firmes antes de que el mundo exterior los viera. Mientras tanto, en Barcelona, el imperio de cristal de mi familia se resquebrajaba. Me enteré por llamadas desesperadas de mi madre que los negocios de mi padre habían flaqueado tras una mala inversión en la costa. ¿Y Valeria? Valeria había descubierto que los seguidores no pagan las deudas cuando la relevancia se desvanece. Había gastado su fortuna en mantener una fachada que ya no se sostenía. Era una mañana de primavera, el aire olía a azahar y tierra mojada. Los olivos estaban cargados de flores blancas, prometiendo una cosecha histórica. Yo estaba terminando de coordinar la logística con el equipo de Vitalia cuando vi el coche de mi padre entrar por el camino de grava. Un Mercedes negro que se sentía fuera de lugar en este santuario de paz. Bajaron como si vinieran a inspeccionar una fábrica defectuosa. Mi madre se tapaba la nariz con un pañuelo de seda, mirando las botas de cuero manchadas de barro de mis empleados. Valeria bajó del asiento trasero, sus gafas de sol ocultando unas ojeras que el maquillaje no lograba tapar. Elena, dijo mi padre sin preámbulos ni abrazos. Necesitamos hablar de la propiedad. Hola, papá. Me alegra ver que habéis encontrado el camino, respondí sintiendo una calma que me sorprendió a mí misma. No tenemos tiempo para ironías, intervino mi madre. Las cosas en la ciudad se han puesto difíciles. Valeria necesita un cambio de aire, un proyecto nuevo. Hemos decidido que ella se hará cargo de la finca. Tú ya has pasado aquí suficiente tiempo descansando. Valeria miró hacia el establo rehabilitado.
Podemos convertir esto en un club exclusivo, dijo con un rastro de su antigua arrogancia. Con el nombre de la familia y mis contactos, esto podría valer algo de dinero real. Te daremos una compensación por el trabajo de jardinería que has hecho, por supuesto. Caminé hacia la fuente que yo misma había ayudado a instalar. El sonido del agua era el único que llenaba el espacio. Me disteis este lugar porque creíais que no valía nada, dije suavemente. Me llamasteis inútil. Me enviasteis aquí para que desapareciera en el olvido. Elena, no seas dramática, bufó mi madre. Somos tu familia. Te estamos liberando de esta carga. Valeria tiene la visión empresarial que tú no tienes. Mañana vendrá el notario para revertir la donación por falta de explotación adecuada. En ese momento, las puertas del refugio se abrieron. 3 furgonetas negras con el logo dorado de Vitalia Global entraron en el recinto. Un grupo de ejecutivos con trajes impecables y cámaras de prensa descendieron de los vehículos. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, frunciendo el ceño. El CEO de Vitalia, un hombre que destilaba un respeto genuino, se acercó directamente a mí y me estrechó la mano. Directora Soler, es un honor. Los medios están listos para el anuncio de la adquisición y la beca de 5,2 millones para la fundación de veteranos que usted ha creado. El silencio que siguió fue más profundo que el de las noches de invierno. Vi a mi madre retroceder, sus ojos fijos en la pancarta que los operarios estaban desplegando, Alianza Vitalia y Olivos de la Calma, el renacimiento del alma. Vi a Valeria palidecer. Su visión empresarial no había alcanzado a ver que la paz es hoy el bien más escaso y caro del mundo. Y vi a mi padre, por primera vez, mirarme no como a una hija, sino como a un competidor que lo había superado en su propio juego. ¿5 millones? Susurró Valeria con la voz quebrada. ¿Por este montón de tierra? No es la tierra, Valeria, le dije quitándome mis guantes de trabajo. Es la verdad que hay en ella. Es el tiempo que pasé aquí cuando nadie me miraba. Mi padre intentó acercarse, su tono cambiando a una melancolía manipuladora. Elena, hija. Si hubiéramos sabido que tenías este plan, te habríamos apoyado. Quizás podamos gestionar esto juntos como familia. Me detuve y los miré a los ojos. No sentía odio. El odio es un vínculo, y yo ya no quería estar vinculada a su toxicidad. Sentía una tristeza profunda por ellos, porque vivían en un mundo donde el valor solo existe si tiene un precio. La familia ayuda a la familia, mamá, eso dijiste hace un momento, repetí sus propias palabras. Pero yo ya no soy la hija que necesitaba vuestro permiso para existir. Podéis quedaros el tiempo que queráis para ver la ceremonia, pero después tendréis que marcharos. Este lugar es para quienes quieren sanar, no para quienes quieren saquear. La ceremonia fue breve y emotiva. No hablé de cifras, hablé de las cicatrices que se convierten en jardines. Hablé de los veteranos que habían recuperado el sueño bajo mis olivos y de las mujeres que habían encontrado su voz en el silencio de la sierra. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo las colinas de un violeta místico, mi familia ya se había ido. No hubo gritos finales, solo una retirada silenciosa hacia sus vidas de cristal quebrado. Me senté en el porche con don Anselmo. Él me ofreció un vaso de vino de la zona. Y miramos el valle. Lo has logrado, niña, dijo él. Has hecho que la tierra hable. No, Anselmo, respondí, sintiendo el aire fresco de la tarde. Solo he dejado de taparle la boca. La reconciliación con mi familia no llegó ese día, y quizás no llegue nunca de la manera en que los libros de cuentos lo describen. Pero me reconcilié conmigo misma. Aprendí que poner límites no es un acto de egoísmo, sino un acto de
Supervivencia. Aprendí que mi valor no dependía de la herencia de mi padre, sino de la capacidad de mis propias manos para transformar la ceniza en vida. El refugio de los olivos sigue ahí. Cada mañana, me despierto con el mismo propósito, pero con una paz que ya no es negociable. A veces las personas que más nos subestiman son las que nos dan, sin saberlo, la herramienta más poderosa, necesidad de construirnos un mundo donde ellos ya no puedan hacernos daño. Y así, en medio de la Sierra de Gata, entre árboles centenarios y hierbas que curan el alma, entendí que nada es realmente inútil si hay alguien dispuesto a amarlo lo suficiente para verlo florecer.